Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Este código de la niñez y adolescencia para endurecer las penas a los menores de edad. ¿Qué consecuencias podría tener a su criterio esto que se aprobó recientemente en el legislativo? Bienvenida, Sara, y gracias por atendernos. Muchas gracias también. Nosotros como movimiento social hemos estado todos estos días, hablo de la Coalición contra el Abuso Sexual, COCASEN, a quien me pertenezco, y también de Pacto por la Niñez y montones de otras organizaciones. Hemos estado todos estos días, desde que se metió las reformas en la Ley de Integridad, yendo a montones de radios, haciendo comunicaciones, hemos hecho análisis muy serios, hemos entregado a la Presidencia de la República, hemos entregado a la Presidencia de la Asamblea, a la Vicepresidenta, a todas las autoridades posibles, hemos hecho todos los esfuerzos porque nos reciban en comisión general, tanto en el pleno de la Asamblea, el momento en que se discutían los dos momentos que hay en el primero y segundo debate, a la comisión, y no nos han dado ninguna respuesta. O sea, hemos estado coherentemente con lo que nosotros mantenemos, que es la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, intentando dialogar, dar elementos a los asambleístas. Yo personalmente conversé con este señor Andrés Castillo, estuve en la asamblea reuniéndome con asambleístas de Pachacutic, y me topé con este señor enseguida me dijo, sí, le conozco, sería bueno que conversemos. Insistí en la conversación con él me contestó que si tenía yo posiciones tan radicales era imposible conversar. Entonces yo le respondí que quienes se estaban como es, en posiciones muy radicales era justamente él. Y que porque, o sea, y la pregunta que queda de todo esto que le digo es, ¿por qué razón no quisieron dialogar? Entonces, la posición de UNICEF, definitivamente, yo felicito a UNICEF públicamente y digo que es una posición muy coherente con sus mandatos. El problema es el proceso de derechización que está teniendo en este rato el mundo, un proceso de deshumanización que, por ejemplo, ha llevado a vetar a los organismos de la ONU en relación con el tema de Palestina, a vetarlos. Usted ha visto cómo se ha matado a miembros de la ONU, cómo... Entonces, no me llama la atención tampoco que acá ese, desgraciadamente, pueblo que en este rato no piensa, no mira la coherencia el sentido común de las cosas que suceden, y que están justamente cuestionando a quienes nos llaman que somos defensores de los criminales, donde en la lista en la cual metieron también a UNICEF en estos días. Entonces nos critican el hecho de que nosotros estemos presentando defensa. ¿Y por qué presentamos defensa frente a la situación de niñas, de adolescentes en conflicto con la ley? ¿Por qué presentamos defensa? Yo sí quisiera hablarles muy sencillamente a toda la gente, porque realmente es una preocupación muy grande, una tristeza muy grande para nosotros, la aprobación de esto, pero también mayor cuando oímos todos esos comentarios y todo ese respaldo que se hace a este tipo de medidas. Respaldamos a estos chicos porque no tuvieron la oportunidad que usted tuvo, que yo tuve, que tienen los hijos de la clase media o de los sectores populares que están pudiendo estudiar, que están pudiendo comer todos los días, que tienen alternativas de distinto tipo, por ejemplo, para su recreación, que tienen en el día a día la posibilidad de levantarse y saber que tienen unos cuidadores que les protegen. No es que de gana estos chicos, o sea, porque es como que se asumiera que hay una maldad en el corazón de algunos chicos y que por eso lo hacen. Entonces, no, hay un desconocimiento total. El primer argumento que le presenté, la falta de diálogo,
supone una falta de apertura. Y si yo no estoy abierto a entender las razones por las cuales suceden este tipo de cosas, como estas que le estoy señalando, yo le puedo señalar otro tipo de cosas. El hecho de que una vez reclutados los chicos, por supuesto que son sometidos a un régimen absolutamente, diríamos, duro, cruel, de tortura inclusive podría ser. Como es, son drogados, son acostumbrados totalmente a las drogas para que sigan dependiendo de ellos, son acostumbrados obligados a matar. Ese es el proceso de entrenamiento. No sé si usted recuerda, hace unos meses hablaba una madre llorando de que justamente el chico le había pedido protección, ayuda, porque le estaban obligando a matar a alguien. O sea, los procesos a los cuales son sometidos. Entonces, los chicos son víctimas y nosotros lo único que queremos es que se los considere como tal, se los juzgue como tal, se los apoye como tal. Además, hay avances a nivel mundial. No es que porque se nos ocurrió a nosotros se generó una justicia especializada para jóvenes. No, hay análisis psicológicos donde que, por ejemplo, se dice, se prueba, hay evidencia científica de que un año que pase sin, como es, privado de la libertad un adolescente, significa muchísimos años en la vida de los adultos. ¿Por qué? Porque los niños están en crecimiento, porque tienen la oportunidad, o sea, un año representa un proceso de crecimiento de tal tamaño que le hubiera permitido conocer una cantidad de situaciones, aprender, formarse. Ahora, Entonces, hay una situación muy difícil. endurecer las penas en este caso no resultaría efectivo y como vemos y como lo apunta UNICEF, es regresivo en derechos. ¿Qué sería lo efectivo para evitar lo que se quiere, que la juventud sea utilizada como esa carne de cañón de los grupos de delincuencia organizada? Mire usted, anecdóticamente, el mismo Estado dio la respuesta a eso. Y esa es una, para mí, esa es una de las más grandes contradicciones que yo he visto. Por un lado, saca el decreto ejecutivo número 21, que lo saca y que crea un comité interinstitucional para, así dice los objetivos como es decreto ejecutivo número 21, para proteger a niños, niñas y adolescentes de la delincuencia organizada. Dicho en otras palabras, para evitar el reclutamiento. Eso es lo que trata el decreto ejecutivo. Ya se reunió el comité ejecutivo presidido por la vicepresidenta, por eso es que le mandamos también a ella la carta. Ya se reunió, ya se conformó, ya aprobó los estatutos. Se supone, y de lo que sabemos, ese proyecto que va a sustentar este decreto ejecutivo fue hecho con mucha responsabilidad, con gente preparada, con gente que tenía bastantes elementos. Sin embargo, con la una mano hizo y con la otra mano borró. ¿Por qué? Porque se toma estas decisiones en la asamblea que hace que esos chicos, porque más o menos el raciocinio que queda es el siguiente, esos chicos a los cuales no logre liberar del reclutamiento con el decreto ejecutivo 21, el gobierno, van a ser, como es, sancionados como adultos. O sea, mire cómo queda, y por dos decisiones del propio partido que nos está gobernando. Entonces, sí es una incoherencia, y le aseguro que la mayoría de asambleístas que votaron por la reforma no conocían el decreto ejecutivo 21, no lo habían leído, no sabían, no estaban conscientes de que hay una contradicción. Aquí hay una manipulación completa, aquí hay yo personalmente puedo tener un par de criterios como asambleísta de no estar de acuerdo con esa resolución, pero yo tengo que votar. O sea, hay una serie de evidencias de lo que está ocurriendo, desgraciadamente, en el país, que da cuenta de que no hay una gobernanza para nada democrática, ni en la Asamblea, ni en el conjunto del Estado.
Amigos, son las 7:34. Conversamos con Sara Oviedo, experta en temas de los derechos de la niñez y adolescencia. Hablamos sobre ese tema polémico tras la aprobación de esta ley de integridad pública que además permite juzgar a menores como adultos de nuestro país. Y sí, lo que menciona Sara es verdad. Por un lado, bueno, el presidente crea mediante este decreto ejecutivo número 21 un comité que coordinará acciones para la prevención y erradicación del reclutamiento de menores de edad por parte de estos grupos armados. Por otro, pues se endurecen las penas a los menores. Ahora yo le pregunto, Sara, estos menores que ya han sido reclutados, que están matando, que lo hacen desde muy pequeños y quizás han normalizado esta situación, ¿se pueden reformar? ¿Pueden cambiar su vida? ¿Hay opciones de eso? ¿Hay estudios que lo demuestran que un sicario que aprendió a matar fríamente puede cambiar de vida? A ver, se habla de que el reclutamiento podría estarse dando desde los 10 años, inclusive antes, dependiendo del ambiente en el que se está creando. Yo estuve recién en Monte Sinaí y pude conocer esos centros de entrenamiento. Pude conversar con un grupo de madres, porque justamente estaba en una investigación que nos decían, yo tuve que mandar a mi hijo lejos. Le mandé donde un pariente en la sierra. Yo tuve que mandarle, bueno, este proceso de movilización interna que estamos hablando se viene dando desde hace años, porque las familias tratando de cuidar a sus hijos en un ambiente en el cual hasta en el agua que les vendían, los grupos de mafia meten drogas para que se vayan acostumbrando los chicos a eso y que puedan ya en determinado momento caer en sus garras. Más o menos es así la lógica. Las van cercando, los van cercando. Esos niños, dígame, ¿qué oportunidad tuvieron? Y frente a su pregunta de si tienen o no oportunidad, esa es la base de la justicia especializada en jóvenes. Asumir que están en un proceso de formación, en un proceso de crecimiento y que en ese sentido, si tú les creas las condiciones, no esas condiciones que acabo de narrar, sino las condiciones apropiadas, que son las que estamos exigiendo a este gobierno, ¿dónde están las medidas sociales? Yo sé que el comité que lo preside la vicepresidenta tiene que crear políticas públicas para justamente garantizar que ese reclutamiento no se dé. ¿Cuáles son esas políticas públicas que debe crear? Debe lograr los 430.000 estudiantes que no están asistiendo, o niños y adolescentes que no están asistiendo al sistema educativo, asistan. Que sus familias tengan trabajo, que los barrios tengan servicios básicos, que se mejore absolutamente la situación social. Esas son las medidas que hay que tomar. Y como digo, los niños, el ser humano, por suerte, tenemos condiciones internas de que nos permite cambiar sustancialmente la forma de comportarnos, la forma de pensar, la forma de ser en el momento en que cambian las condiciones materiales de vida y las condiciones también de nuestras familias. Entonces, la posibilidad está intrínseca en el ser humano y esas son las evidencias que usted tiene como persona, que yo tengo como persona, que los que me oyen tienen como personas, porque sí han podido superar, hemos podido todos superar condiciones difíciles que se nos ha planteado la vida o aprendizajes que no estábamos de acuerdo. Todos tenemos esa posibilidad, mucho más niñas, niños y adolescentes. En esa edad se forja el carácter, en esas edades se forja la personalidad y lo que justamente trata la justicia especializada de adolescentes es de que se creen las mejores condiciones para que ese niño, ese adolescente que cometió esa falta pueda cambiar, pueda tener un proyecto de vida, pueda ser otra persona. Y es lo que todos esperaríamos. Qué realidades tan duras que se viven. Y a propósito de lo que usted mencionaba, Sara, de los desplazados, ayer conversábamos sobre este tema que el Ecuador se convirtió en el tercer país de América con más desplazados por violencia. Son más de 100.000 personas que huyeron de sus hogares en el año pasado por la escalada de violencia. Esto lo afirmó el Consejo Noruego para los Refugiados y Ecuador solamente ha sido superado por Haití y por Colombia en la región. Colombia tiene muchísimos más habitantes que el Ecuador
y bueno, tiene prácticamente un número bastante similar de personas que han huido, familias que se rompen, o si no es por la migración, es por la inseguridad. Qué doloroso es esta realidad de Sara. Qué doloroso que es todo lo que estamos viviendo, qué doloroso. Yo creo que a todos nos importa, todos estamos inseguros, nos sentimos mal, todos, pero no son las soluciones que se debe tomar. Y eso es lo que debemos de entender. Yo hago un llamado así de corazón a la gente que nos esté escuchando. No podemos seguir avalando todo, avalizando todo lo que está haciendo este gobierno. No podemos, necesitamos, no le pido que piense como es de la forma que yo pienso. Solo le pido que tenga sentido común, que tenga un poquito de sentido común y que analice la mentira que nos lanzan ayer, que por la ley de seguridad y la ley de inteligencia ha caído, ya le han logrado coger a Fito. A Fito se le ve un estado de salud súper bueno. A Fito no sabemos en dónde le tenían desde hace rato esperando como el momento ideal, pero como ven que en este rato se les va en contra de estas tipo de leyes que están sacando, se les va en contra absolutamente todos los organismos de derechos humanos, de la ONU, de todo, y que en el país también hay mucha protesta, entonces sacan esta cosa. Pero entonces yo lo que digo es, tengamos sentido común, comencemos a leer un poquito más, no nos quedemos en el mensaje del Facebook, del TikTok. Tenemos muy poca información. Leamos un poquito más, por Dios, no dejemos que nos estén cooptando nuestro cerebro, nuestra voluntad, nuestro carácter. Debemos comenzar a hacer un esfuerzo de superar eso de que con tal de que se vaya Correa y que no haya correísmo en el país, que pase lo que pase. Esto es lo que está pasando y esto es lo que estamos viviendo. Y se vienen épocas peores. ¿Por qué? Porque el fascismo, este nuevo fascismo que se está instalando en el mundo, que tiene esta cara, que tienen estas medidas en muchos países del mundo, en el mismo Estados Unidos que la mayoría tanto admira, es lo que va a seguir entrando y entrando y entrando. Entonces, un poquito de humanidad. Lo que queremos para nosotros deben ser católicos la mayoría. Ama al prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento. Y disculpe que saque esto, yo no soy muy creyente, pero creo que al menos ese tipo de cosas que tiene sentido para la mayoría de las personas debería tener sentido este momento de la humanidad. Realmente estamos conscientes a lo que estamos llevando a la humanidad. Estamos conscientes. Vamos a seguir dejando que esto se tome y que cuando ya vengan contra nosotros las cosas, ahí digamos, ay, cierto, han tenido razón, como pasó en la Alemania fascista en ese momento, que cuántos le apoyaban a Hitler, cuántos estuvieron a favor. Sin embargo, sucedió lo que sucedió. Lo mismo estamos viviendo ahora. Entonces, y nos hemos ido de los adolescentes a la situación mundial, porque es que realmente todo se explica entre todas estas causas. Y sí estamos viviendo un momento muy difícil en el Ecuador, no solo por la inseguridad, que es gravísima, sino también por esta forma de pensar de las personas, cómo hemos dejado que nuestro cerebro esté controlado por los intereses de quién sabe quién, porque ni siquiera tendremos chance ni de conocerles ni de visibilizarles, pero que sí nos están controlando. Gracias a Sara Oviedo por estar con nosotros en esta mañana, experta en derechos de la niñez y adolescencia a propósito de la aprobación de esta ley de integridad pública que cambia y endurece las penas a los menores. Gracias, Sara, por acompañarnos. Y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, realmente para nosotros es muy importante. Muchas gracias.